Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que estáis mirando este video. Estamos haciendo la otra parte sobre nuestra liturgia. Nosotros pertenecemos a la diócesis de España, diócesis de Cristo Rey, y nuestra diócesis es parte de la provincia de Santa María Virgen. Nuestro sentido es una iglesia católica en la tradición, ortodoxa en la doctrina y anglicana en la organización o en la visión como iglesia. Es de mencionar que vamos a seguir el tema pues de la liturgia. Nosotros como comunidad de la iglesia, parte de la provincia de Santa María Virgen, tenemos no como diócesis o como iglesia local, sino como provincia, tenemos un concordato con la Iglesia Ortodoxa Africana, que es una iglesia organizada a principios del siglo XIX, la cual fue como los pioneros en comenzar a organizar iglesias nacionales, un movimiento que se da desde York y Oxford en Inglaterra, de querer comenzar a volver a las raíces del cristianismo en Occidente. Esta iglesia ortodoxa africana tiene su propia liturgia. Esa liturgia es un compendio de la liturgia occidental, realmente que se puede llamar ortodoxa. Está unida a aquel rito antiguo o el viejo rito que aprobaría la iglesia ortodoxa rusa en algún momento. Y nuestra provincia pues tiene ese concordato con esta iglesia, por lo cual nosotros utilizamos el libro de oraciones y liturgia de dicha iglesia. Este libro de liturgia y oraciones no tiene nada que ver con el libro de oración común de la iglesia anglicana. Sin embargo, tiene influencia de la liturgia de la iglesia anglicana y también tiene influencia precisamente de ese primer borrador de la iglesia ortodoxa rusa, donde se comienza pues a querer volver a la ortodoxia en Occidente. La ortodoxia en Occidente se considera la liturgia de San Pío V. La liturgia de San Pío V es una liturgia que se organiza precisamente por el Papa Pío V. La organiza para poder canonizar toda la liturgia de la Eucaristía y así poder limpiar la liturgia de todos aquellos aspectos que estaban dentro y que eran, digamos, modernos para esa época. Quitar todos aquellos aspectos de 300 años atrás que se habían ido como adaptando a dicha liturgia. Por eso, cuando se quiere volver al origen de la liturgia en Occidente, se va a esta liturgia. Esta liturgia tiene su origen en la liturgia llamada de San Pedro y San Pablo. En la iglesia anglicana, de Glasgow, en Inglaterra, se conservó esa liturgia pese a que la misma iglesia romana, cuando llegó San Agustín de Canterbury, quiso borrarla o quiso, digamos, absorberla con el ritual romano. Sin embargo, la iglesia de esa zona de Inglaterra, de las islas, conservó y se llamó el rito Sarum. Ese rito Sarum es precisamente esa joya que nosotros pues queremos transmitir. Nosotros somos fieles pues a esa fe ortodoxa. De hecho, en el credo nosotros decimos: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Con lo cual nos afiliamos a la fe de los primeros cristianos, a la fe de la ortodoxia.
y confesamos aquellos aspectos de los 7 concilios, los cuales pues nos unifican como la iglesia cuando era una sola, cuando era la iglesia indivisa. La liturgia nuestra pues está tomada tanto las lecturas que se van llevando en el calendario litúrgico, como también las oraciones, como también todo el desarrollo va enmarcado dentro de la liturgia, pues, de esa liturgia de San Pedro y San Pablo, de la liturgia de Sarum y de la liturgia de San Pío V. Sí, cuando hicieron esta liturgia, los obispos de la Iglesia Ortodoxa Africana toman algunas oraciones del libro de oración común que pues arraigaba o identificaba con esos movimientos de Oxford y esos movimientos de York, que eran movimientos de querer regresar al catolicismo, pero no al catolicismo romano, sino al catolicismo que se entiende como la iglesia indivisa, la iglesia universal. Dicho esto, pues nuestra liturgia también tiene partes que se hacen, la liturgia se hace en latín, algunas partes. Nosotros aquí en España la decimos toda en castellano, porque vemos que es una manera también de hacerla más cercana a las personas. También nosotros hemos ido tomando parte de la liturgia de San Juan Crisóstomos que nos parece a nuestro ver que son las declaraciones de esos concilios que decimos creer. Y así enriquecemos y hacemos de la liturgia, pues esa liturgia antigua o vieja liturgia. Nuestra finalidad no es confundir a los cristianos, nuestra finalidad es precisamente hacerlo volver en estos tiempos de tormenta que existen aquí en Occidente, los cuales se ven tantos abusos litúrgicos y se ven tantos desórdenes litúrgicos que nosotros queremos como dar una luz para que las personas se acerquen a la verdadera fe. Nosotros pues nos pertenecemos a un patriarcado, sin embargo reconocemos el trabajo de los patriarcas que existen actualmente. Nos identificamos como raíz de los patriarcas de la iglesia de Santo Tomás o de la iglesia de India, ya que la iglesia ortodoxa africana también en su momento recibe las órdenes sagradas de estos obispos también. Nosotros, la provincia tiene una historia también dentro de la iglesia anglicana continuante. Tenemos nuestras raíces, ya que casi la mayoría de los obispos que estamos allí nacimos de estos movimientos continuantes en América, y otros han nacido dentro de la iglesia ortodoxa bielorrusa. Por tanto, nosotros queremos mantener la fe ortodoxa, proclamarla, vivirla y aumentarla. Acá en lo que es España, nosotros guardamos lo que es el calendario litúrgico antiguo. La Iglesia Cristiana Universal adoptó desde el Papa Gregorio el calendario gregoriano, que es el calendario, digamos, civil, y pasaron todas las fiestas religiosas a ese calendario civil. Nosotros aquí en España seguimos guardando el calendario juliano, que es el viejo calendario, y nos unimos así a la comunión con las iglesias de Oriente, las iglesias ortodoxas, porque consideramos que es el calendario que siguieron nuestros antepasados y que no hay por qué cambiarlo. Nosotros pues queremos así dar una luz en medio de tanta oscuridad, como repito. Nuestra forma de la comunión, también en Occidente suelen utilizar lo que se llaman las formas de panásimo. Aquí en Orense consideramos que la forma
de adopción según los antiguos cánones es preparar el pan especial, la brósfora, para el sacrificio eucarístico, para presentarlo delante de Dios. Nosotros utilizamos pan fermentado para ofrecerlo en el altar conforme se hacía en la iglesia cristiana antigua, en los primeros cristianos, ya que los primeros cristianos decidieron hacerlo así para simbolizar aquella frase donde dijo Jesús: vosotros sois la levadura del mundo. El cristianismo tiene que ser la levadura del mundo, por eso la masa se fermenta y lleva levadura, la cual se prepara desde el Jueves Santo, y desde ese día se va reservando para todas las veces que se va preparando cada vez que se va a celebrar la liturgia eucarística. Y la liturgia, acostumbramos de dos formas: dar la comunión, que es fraccionar el pan y darlo mojado en el cáliz, o hacer de la forma que se deposita el cuerpo de nuestro Señor en la sangre y se da la comunión en una cucharilla, como es tradición en la Iglesia de Oriente, porque queremos también con eso ponernos en comunión con los cristianos, dirían, de Oriente. Y es la forma que pensamos que es adecuada ante todo lo que pasa en Occidente con respecto a recibir la comunión en la mano, con respecto a las profanaciones de la Eucaristía, con respecto a los abusos. La comunión solo la puede dar el sacerdote o el obispo, no la puede dar un laico. La comunión solo la puede tocar las manos que han sido consagradas y que han sido elegidas para eso. El aspecto más importante también, nosotros acá en Orense mantenemos la tradición de tener una diaconisa, o de tener el diaconado para la mujer, no como el diaconado en el aspecto de sacramento del orden, sino como un aspecto de que se le da una bendición, por lo cual esta persona, esta mujer, está dedicada a la oración, al sacrificio, y presenta en la hora de la liturgia, juntamente con el clero, las oraciones, los cantos, y dirige lo que son las lecturas. Y es una forma también de cómo se mantiene aquello que siempre se ha creído en la iglesia, que es el presbiterado femenino, no en el sentido que el mundo quiere darle, no en el sentido que los modernistas quieren darle, sino en el sentido de que la mujer es la educadora, la catequista por excelencia. Con esto pues quiero dejar una pequeña semilla más plantada para que vosotros vayáis pensando, interesándoos en la verdadera liturgia y no dejarse llevar por el modernismo, que es oscurantismo, que es una adoración al desorden, a la desorientación y claramente pues a la oscuridad. Hagamos una oración y digamos: omnipotente Dios, quien nos has dado gracia en esta hora para que unidos en comunión elevemos nuestras humildes súplicas, ya que nos prometiste que donde 2 o 3 más reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Cumple ahora, oh Señor, los deseos y peticiones de tus siervos como sea más conveniente para ellos, concediéndolos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor desde ahora y por siempre. Os encomiendo a todos vosotros al bondadoso amor y a la protección de Dios y del regazo de la siempre Virgen María. El Señor os bendiga. El Señor os guarde. Haga resplandecer su faz sobre vosotros y os descubra la luz de su semblante y os dé su paz, ahora y por siempre. Amén. Muy bonito. Tengo 20 minutos, 30.